Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es la clase de electrotecnia de tercer año de bachillerato, es la clase número 5. Ya, en esta clase vamos a ver un tema muy importante en nuestra formación. Amplificadores operacionales, montajes básicos, circuitos electrónicos analógicos y sus aplicaciones, tipología y características, análisis funcional y también rectificadores. Pero nos vamos a enfocar más en amplificadores operacionales. A modo de introducción, un amplificador operacional es un circuito integrado. Un circuito integrado que tiene diversas funciones. Se puede configurar de distintas maneras, de tal manera que nos va a poder permitir realizar distintas operaciones y tiene distintas funcionalidades que nos permitirán diseñar diferentes sistemas electrónicos muy útiles en nuestra formación. ¿Ya? Amplificador operacional. Los amplificadores operacionales, también conocidos como OP-Amps, porque de las siglas Operational Amplifier, son dispositivos compactos, activos y lineales de alta ganancia, diseñados para proporcionar la función de transferencia deseada. Un amplificador operacional está compuesto por un circuito electrónico que tiene dos entradas y una salida, como se describe más adelante. La salida es la diferencia de dos entradas multiplicada por el factor o ganancia Vout. Vout es igual a la ganancia por la diferencia de los voltajes de la entrada. Ya de aquí se puede inferir también que un op-amp puede trabajar como un amplificador, ya que este va a aportar con una respectiva ganancia a la señal de entrada. En este caso es a la diferencia de las señales de entrada. Un amplificador operacional es un amplificador de alta ganancia directamente acoplado, que en general se alimenta con fuentes positivas y negativas. Ya vamos a ver qué es ese tipo de fuente, ya vamos a revisar. Lo cual permite que obtenga excursiones tanto por arriba como por debajo de masa o punto de referencia que se considere. Se caracteriza especialmente porque su respuesta en frecuencia, cambio de fase y en alta ganancia, que se determina por la alimentación introducida externamente, por su concepción presenta una alta impedancia en la entrada y muy baja en la salida. Este es el símbolo. ¿Y a qué nos referimos? Ya habíamos dicho que impedancia es la posición al paso de la corriente alterna, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos con alta impedancia en la entrada? Nos referimos a que esta aquí es la entrada de la señal. Por aquí entra la señal de entrada en este circuito integrado pequeño. Aquí entra la señal de entrada. Como las señales de entrada por lo general son muy pequeñas, porque el objetivo del amplificador operacional es amplificar estas señales. Si no hubiese una impedancia de entrada alta, estas señales de entrada se podrían perder, porque si hubiese una impedancia de entrada baja, estas señales de entrada que tienen niveles de voltaje muy pequeños, este voltaje se podría disipar en la resistencia de entrada del amplificador operacional. Por esa razón es necesario que la entrada del amplificador operacional tenga alta impedancia para que las señales no se vayan a disipar en la entrada. Y también, al contrario, en la señal de salida tiene que tener una impedancia pequeña. ¿Para qué? Para que se pueda desarrollar una alta potencia o alta corriente a la salida. Bueno, no necesariamente una alta potencia, sino que se necesita una impedancia de salida baja para que se pueda tener un correcto seguimiento y apropiado seguimiento de la señal de salida, que ya sería la señal amplificada. En la figura que habíamos mostrado anteriormente, se observan dos patillas de alimentación bipolar, más Bs y menos Bs. Una entrada no inversora, más B, y la entrada inversora, menos B. Nos referimos a esto. Esta es la entrada no inversora y aquí está la entrada inversora. Serían estos dos terminales. Estas son las entradas. El más Bs y el menos Bs son las patitas para la alimentación del amplificador operacional. Y Bs o B sub 0, el que se encuentra acá, es el voltaje de salida, ya amplificado. ¿Ya? Que es el Vout, voltaje de salida. Algunos, como el LM386, disponen de una patilla de bypass, ya lo vamos a revisar. Ese no es tan básico, tan
importante que se conozca ahora, ¿no? El amplificador solo responde a la diferencia de tensión entre los dos terminales de entrada, no a su potencial común. Es decir, la misión del amplificador operacional es amplificar la diferencia de tensión entre las dos señales de entrada respecto de masa, es decir, el mismo resultado obtendremos aplicando una entrada de 1 milivoltio en más Bin y 1.001 milivoltios en la entrada de menos Bin, que aplicando 6 voltios en más Bin y 6.001 voltios en menos Bin, ya que 1 menos 1.001 es igual a 6, menos 6.001 igual a 0.001 voltios. Ya. Estos amplificadores, que son los amplificadores operacionales, tienen distintos parámetros que son necesarios conocerlos para poder interpretar el resto de funcionalidades. Vamos a mencionar los más importantes, porque hay unos cuantos más, pero no los considero tan relevantes. Primero, la impedancia de entrada. Es la resistencia que entre las entradas del amplificador. Ya habíamos dicho que la impedancia de entrada es la resistencia que ofrece los pines de entrada del amplificador, y que esta impedancia de entrada tiene que ser muy alta para que la señal de entrada no se pierda en esa impedancia. Impedancia de salida es la resistencia que se observa a la salida del amplificador. Ya habíamos dicho que esta impedancia de salida es por lo general pequeña. Sí, es pequeña. Una resistencia alrededor de los 100, 200 ohmios tiene. Ganancia de lazo abierto. Indica la ganancia de voltaje en ausencia de retroalimentación. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a lo siguiente. Por lo general, en las configuraciones del op-amp van a existir los que son las retroalimentaciones. Por ejemplo, aquí hay una configuración. Hay una retroalimentación del pin de entrada negativo a la salida. Esas retroalimentaciones aportan con una configuración para el op-amp. En este caso, esta retroalimentación aporta con la configuración seguidor de voltaje, que ya la vamos a revisar. En el caso de aquí nos dice que si nosotros tenemos un lazo abierto, es decir, no hay una retroalimentación, nosotros estaremos indicando la ganancia de voltaje en ausencia de la retroalimentación. Eso vendría a ser la ganancia en lazo abierto. Cuando no hay una retroalimentación, determinar la ganancia. ¿Qué es la ganancia? Es cuánto se puede incrementar o amplificar una señal de entrada. Ahora, tensión en modo común, VCM, es el valor promedio de tensión aplicada en ambas entradas del amplificador operacional. Tensión de desequilibrio offset o de entrada bio. Es la diferencia de tensión entre las entradas de un amplificador operacional que hace que su salida sea 0 voltios. Esto se debe a que, primero, el offset no es nada más que un voltaje, por así decirlo, un voltaje que se puede encontrar inicialmente en la salida del op-amp sin que haya ninguna señal de entrada en sus entradas. Es decir, es como un pequeño voltaje de error que se encuentra. Por eso se le llama offset, voltaje offset. Y lo que es la tensión de desequilibrio offset de entrada es la tensión que debe haber en las entradas para que este voltaje offset se haga cero. Características del op-amp. Ahora, hay dos tipos de op-amps en lo que nos compete a nosotros en el estudio. El op-amp ideal, que es el que vamos a estudiar para poder hacer los cálculos matemáticos que nos ayuden a comprender mejor este circuito integrado, y existe el op-amp real, el cual ya se aleja de lo ideal, de lo alusivo, y ya vendría a ser, ya esas características se podrían encontrar ya midiendo directamente un op-amp trabajando en la vida real, en un protoboard, por ejemplo. Bueno, vamos a centrarnos en las características del op-amp ideal. Primero, infinita ganancia de lazo abierto. ¿Qué es la ganancia de lazo abierto? Es cuando no hay retroalimentación, entonces dice que la ganancia puede llegar a ser infinita. En la vida real no es así. Infinita resistencia de entrada. Ya habíamos dicho que la resistencia de entrada es la impedancia de entrada. Tiene que ser muy alta para que los voltajes de entrada, que son muy pequeños, no se consuman en la impedancia de entrada. Ahora, en la vida real no es así.
la impedancia de entrada es alrededor de unos 3 megaohmios. Es bien alta, pero no es infinita. Corriente de entrada cero. Las corrientes de entrada son las corrientes que vendrían a circular por aquí, por los voltajes de entrada. Eso se debe a que se supone que la impedancia de entrada es infinita, es como si estos dos terminales estuvieran abiertos, y si están abiertos, entonces no debería circular corriente de entrada. Por eso se asume que la corriente de entrada es cero. Tensión de desequilibrio de entrada cero. Lo mismo. Si en un OP-AMP ideal no existe lo que se conoce como el voltaje de offset o el voltaje de error en la salida, entonces por eso la tensión de desequilibrio de entradas debería ser cero, aparentemente. Infinito rango de tensión disponible en la salida. Significa que si es un OP-AMP ideal, debería poder suministrar voltaje infinito en la salida, gracias a su ganancia infinita. Infinito ancho de banda con desplazamiento de fase cero. Significa que los niveles de voltaje que pueden ser amplificados trabajarían en un intervalo infinito de trabajo. Por lo general no es así. Si el OP-AMP nosotros lo alimentamos con una fuente dual de más 15 menos 15, los voltajes solo podrán ser amplificados hasta 15 voltios. Entonces, si ingresamos por ejemplo 2 voltios y el OP-AMP tiene una ganancia de 2, entonces 2 por 2 son 4, saldrá un voltaje de 4 voltios a la salida. Pero esos 4 voltios están dentro del intervalo de la alimentación. Si por ejemplo le ingresamos 5 voltios por ejemplo y le ponemos una ganancia de 5, 5 por 5, 25, pero solo lo alimentamos con 10 voltios duales, no vamos a tener 25 voltios, porque esos 25 voltios están fuera del intervalo de alimentación. Pero eso es en la vida real. En el caso ideal dice que el ancho de banda con desplazamiento de fase cero, infinito ancho de banda, porque es un caso ideal. Rapidez de variación de tensión infinita. Resistencia de salida cero. Ya en la vida real la resistencia de salida no es cero. La resistencia de salida está alrededor de unos 100 ohmios o 200 ohmios. Ruido cero. E infinito rechazo al modo común. Ya. A continuación tenemos la gráfica de un OP-AMP. Aquí se lo muestra. Bueno, en la representación del OP-AMP podemos ver que tiene pines de entrada que son más B y menos B, más B y menos B, que es la alimentación dual. La alimentación dual es la alimentación que se compone por voltaje positivo y negativo, y el voltaje de salida. Se puede observar que aquí hay una pequeña fuente de voltaje, si no me equivoco, que tiene una determinada ganancia, y que esa ganancia depende de Bin, y Bin es la diferencia entre estos dos voltajes. Aquí más o menos se puede interpretar que el voltaje en la salida va a depender del voltaje de la entrada, de la diferencia del voltaje de la entrada multiplicado por una ganancia. Y vamos a ver cómo se define esa ganancia. Aplicaciones o modos de operación. Ya, el OP-AMP puede trabajar en distintos modos dependiendo de las configuraciones de sus pines. Vamos a revisar cada uno de estos modos, tratar de que se entienda de la mejor posible, porque hay modos de operación que no van a poder comprender por no tener ciertas destrezas matemáticas, pero vamos a tratar de que se comprenda. Primero, comparador. Aplicación sin retroalimentación que compara señales entre las dos entradas y presenta una salida en función de qué entrada sea mayor. Se puede usar para adaptar niveles lógicos. A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo? Cuando no tengamos una retroalimentación, en el OP-AMP, este va a trabajar como un comparador. ¿Y qué es lo que hace el comparador? Lo siguiente. Dice, si B1 es mayor que B2, me saldrá en la salida BS. B1 se hace referencia al voltaje positivo, B2 al negativo. Si este es mayor que este, saldrá en la salida BS. Pero si este es mayor que el de acá, saldrá en la salida menos BS. Es decir, la salida solo va a botar voltaje positivo o negativo dependiendo de qué voltaje sea mayor en la entrada, si es este o el de acá. Si gana el voltaje positivo, o sea, el de más BS, el de más B, saldrá más BS por la salida. Si gana menos B, saldrá menos BS
por la salida, o Bs menos. Una aplicación simple pero útil es la de proporcionar un sistema de control on-off. Por ejemplo, un control de temperatura, cuya entrada no inversora se conecta un termistor, que es un sensor de temperatura, y la entrada inversora un divisor resistivo con un preset, resistencia variable, para ajustar el valor de tensión de referencia. Cuando en la pata no inversora exista una tensión mayor a la tensión de referencia, la salida activará alguna señalización o un actuador. Ya. Siguiente configuración: seguidor de voltaje o tensión. Vamos a leer primero. Es aquel circuito que proporciona a la salida la misma tensión que en la entrada. Presenta la ventaja de que la impedancia de entrada es elevada, la de la salida prácticamente nula, y es útil como un buffer para eliminar efectos de carga o para adaptar impedancias, conectar un dispositivo con gran impedancia a otro con baja impedancia y viceversa, y realizar mediciones de tensión de un sensor con una intensidad muy pequeña que no afecte sensiblemente a la medición. A ver, esta es la configuración del seguidor. Si tengo un OPAN y tiene una retroalimentación directa entre el voltaje V- y la salida, y el voltaje V- está liberado, está en configuración seguidor. Se le llama seguidor porque la señal que yo ingrese aquí por más va a estar en la salida, va a ser la misma señal, solo que hay una diferencia. Que en este pin de entrada voy a tener una alta impedancia y en el pin de salida voy a tener una baja impedancia. ¿Y esto para qué me sirve? Para lograr acoplamiento de impedancias entre dos circuitos diferentes. Y esto es muy útil, ¿por qué? Porque por ejemplo pueden haber circuitos de control y circuitos de fuerza en los cuales al haber un desequilibrio de voltajes y desequilibrio de impedancias, resistencias, el uno puede influir en el otro. Entonces se puede usar un buffer o un seguidor para el que se transmite la señal de uno al otro sin que el desacople de impedancia entre el uno y el otro afecte el funcionamiento del uno o del otro. En pocas palabras, este OPAN en esta configuración servirá como un acoplador de impedancias también. ¿Sí? Y esa es una de las funciones. Amplificador no inversor. Ya vamos a empezar a revisar la función de amplificador. En el modo amplificador no inversor, la tensión de salida varía con la misma polaridad que la tensión de entrada. La ecuación de ganancia para esta configuración es voltaje de salida es igual a la ganancia por la diferencia de los voltajes de entrada. Sin embargo, en este circuito, V- es una función de Vout debido a la realimentación negativa a través de la red constituida por R1 y R2, donde R1 y R2 forman un divisor de tensión, y como V- es una entrada de alta impedancia, no hay efecto de carga. Aquí tenemos la representación del amplificador no inversor. ¿Cómo funciona? Por aquí entra la señal que queremos que se amplifique y por acá va a salir la señal amplificada. Obviamente que el OPAN debe estar alimentado y esa ganancia, la ganancia de la amplificación, va a depender de estas resistencias, la R2 y R1. ¿Cómo? De la siguiente manera. Mi voltaje de salida va a ser igual a mi voltaje de entrada multiplicado por 1 más R2 sobre R1. ¿Sí se observa? Entonces, la ganancia, que es el factor multiplicativo que va a incrementar Vin, está definido como 1 más R2 sobre R1. Es decir, estas dos resistencias van a definir cuánta ganancia va a tener mi OPAN o mi amplificador no inversor. Ahora, amplificador inversor. En el modo amplificador inversor, la tensión de salida varía
con polaridad opuesta a la tensión de entrada. Es decir, mi voltaje de salida va a ser igual a la ganancia por la diferencia de los voltajes. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que mi voltaje va a ser amplificado, pero va a salir negativo, porque estamos entrando por el pin negativo, ¿sí ven? El voltaje de entrada está entrando por el pin inversor. Ya, esta es la configuración para este tipo de amplificador. Y la señal de salida, Vout, va a estar definido de esta manera. Va a ser igual a menos Bin, que sería la negativa del voltaje de entrada, por la resistencia RF sobre la resistencia RIN. Es decir, de igual manera, mi ganancia va a estar definida por la resistencia de la retroalimentación con la resistencia de entrada. La resistencia de retroalimentación sobre la resistencia de entrada. Y así es como trabaja. Y hay otra configuración que es la de sumador inversor, que sirve, como su propio nombre lo dice, para sumar señales. ¿Cómo trabaja? Amplificador en la cual la salida es de polaridad opuesta a la suma de las señales de entrada para resistencias independientes R1, R2, Rn. El voltaje de salida es igual a menos Rf, que debería ser la negativa de la resistencia de retroalimentación, multiplicado por V1 sobre R1 más V2 sobre R2 más Vn sobre Rn, donde R1 es este, V1 es este, R2 es este, V2 es este, y Rn es tanto y Vn es tanto. Se está haciendo la suma de los voltajes de las señales de entrada, pero también van a depender de las resistencias, ¿no? Por eso se le llama sumador. Y si ustedes también se ponen a razonar un poco, todas las señales de corriente que entran a un mismo nodo se van a sumar por leyes de Kirchhoff. Y lo que hace este op-amp de aquí solamente es acoplar impedancias para que la señal de salida no se vea alterada por algún desacople de impedancias, ¿no? Ya, ahora también vamos a tener un restador inversor. El restador inversor, para resistencias independientes R1, R2, R3 y R4, la salida se expresa como el voltaje de salida es igual al voltaje V2 multiplicado por R3 más R1 por R4 sobre R4 más R2 por R1 menos V1 por R3 sobre R1. La impedancia diferencial entre dos entradas es la impedancia de entrada es igual a R1 más R2 más R de entrada, donde la R de entrada representa la resistencia de entrada diferencial del amplificador, ignorando las resistencias de entrada del amplificador de modo común. Este tipo de configuración tiene una resistencia de entrada baja en comparación con otro tipo de restadores, como el amplificador de instrumentación. ¿Cuál es la configuración? Es la que se encuentra a continuación. ¿Qué es lo que va a pasar? Como ya hemos visto en la expresión, se va a realizar la resta entre voltaje V2 y V1. V2 se le resta V1 y es evidente también porque V2 se encuentra a la entrada positiva y V1 a la entrada negativa. Pero también van a interferir las resistencias, en este caso R3 más R1 por R4 sobre R4 más R2 por R1. Menos V1 por R3 sobre R1. Y así es como se trabaja. Recordar que nosotros podemos dimensionar esos valores de las resistencias, de tal manera que podemos definirlas de tal manera que no nos afecten la resta, a través de la fórmula. Acá también vamos a tener un integrador ideal. Este no lo vamos a ver a profundidad porque ustedes no han visto todavía lo que es integrar matemáticamente hablando. Pero les puedo decir que un integrador tiene muchas utilidades. En sí, un integrador sirve para poder obtener mayor estabilidad y precisión en las partes de control de señales, como por ejemplo en el control de motores. En los controles PID se utilizan, o sea, control proporcional integral derivativo, se utilizan componentes integrativos y derivativos para tener un control más preciso del actuador o del motor. Ya, aquí tenemos lo siguiente: este montaje integra e invierte la señal de entrada producido
produciendo como salida lo siguiente. El voltaje de salida va a ser igual a la integral de 0 a t de menos el voltaje de entrada sobre RC, es el resistor y el capacitor, por dt más el voltaje inicial. Solo lo que me interesa que ustedes, con lo que ustedes se familiaricen por el momento, es con la topología, que es esta, la configuración, y saber que esto sirve para integrar la señal. Que aterrizado en una aplicación, por ejemplo en los controles PID, lo que hacen es poder darle más exactitud al control. El derivativo ideal, este circuito deriva e invierte la señal de entrada, produciéndose como salida. El voltaje de salida igual a menos RC, ahí está el resistor y el capacitor, por la derivada del voltaje de entrada sobre DT. Esta es la topología. Tiene un capacitor y un resistor como en la parte de retroalimentación. Y voltaje de entrada ingresa por el capacitor. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes comprendan de este esquema? Quiero que comprendan la topología. Que esta es la topología de un derivador ideal. ¿Y para qué sirve el derivador ideal? Bueno, el derivador ideal en lo que vendría a ser la parte de control, por ejemplo los controles PID, también sirve para poder tener un control más preciso. Pero en este caso el derivador sirve para poder tener ciertos parámetros de control más regulados. El derivador también sirve para un control PID, pero el derivador tiene otras funciones. Realmente estas funciones y de la manera en que cada uno de estos componentes, tanto el derivador como el integrativo, operan en el control de una planta, también dependen mucho de la planta también. O sea, dependen del artefacto que se necesita controlar. Son muchas cosas. Por el momento solo necesito que traten de familiarizarse con la topología y que este es un derivador. Conversor de corriente a tensión. El conversor de corriente a tensión se conoce también como amplificador de transferencia, de transresistencia, en el cual una corriente de entrada produce a la salida una tensión proporcional a esta, con una impedancia de entrada muy baja, ya que está diseñado para trabajar con una fuente de corriente. Con la resistencia R como factor de proporcionalidad, la relación resultante entre la corriente de entrada y la tensión de salida es voltaje de salida es igual a menos R por la corriente de entrada. Esta aplicación se usa en sensores que entregan poca corriente y se acoplan a un amplificador operacional que entrega la tensión de salida respectiva proporcional a dicha corriente. Aquí tenemos la topología. Podemos ver cómo ingresa directamente la corriente hacia el pin negado y tenemos una resistencia de retroalimentación. Entonces el voltaje de salida va a ser directamente proporcional a la resistencia con la corriente de entrada, como se muestra en la expresión matemática, en la fórmula. Ya. Ahora, para conocimiento general, ya hemos revisado qué es el op-amp, cuáles son sus modos de operación y más o menos cómo se utilizaría, ¿verdad? Ya. Pero físicamente hablando, por ejemplo, para implementar una práctica, ustedes deben comprar un integrado. Yo les recomiendo que compren el LM324. ¿Por qué? Porque el LM324 interiormente tiene 4 op-amps, 1, 2, 3, 4, ¿sí ven? Cada uno de estos triangulitos es un op-amp, un amplificador operacional. Y estos están conectados, la salida por ejemplo al pin 1 y las entradas al pin 2 y al 3 para este op-amp. También, importante que sepan que en un circuito integrado los pines se leen desde la muesca, que es esta de aquí, tomándolo así de esta manera de frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, luego 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En este caso, lo primero que deberían hacer es alimentar el integrado. ¿Cómo se lo alimenta? Con una fuente dual, es decir, con valor, una fuente positiva negativa y que tenga también tierra, de 3 terminales. Aquí se pone, en el 4 se pone más VCC y en el 11 se pone menos VCC. Ya vamos a revisar eso. Primero, ¿qué es una fuente dual? Como ya lo dije, una fuente dual es una fuente que tiene voltaje positivo y negativo. No es una fuente monofásica, una fuente de batería común, no. Las fuentes de batería común solo tienen positivo o negativo. Esta va a tener positivo, negativo y tierra.
Ustedes pueden ensamblar o armar una fuente dual a partir de dos baterías comunes y corrientes. Por ejemplo, podrían comprar dos baterías de 9 voltios y hacer esta conexión. Conecten negativo con positivo de las dos baterías, o sea, no entre ellas, no de forma individual, sino el negativo de una batería al positivo de la otra batería. Y ese punto será el tierra. Y el positivo que queda libre va a ser más veces C y el negativo que queda libre va a ser menos veces C. Y así ustedes pueden ensamblar una fuente dual. Y ahora, para terminar, el Pencil también decía que teníamos que ver rectificadores. Ustedes saben que los rectificadores están formados a partir de diodos rectificadores, propiamente dicho, y que un diodo tiene esta simbología y esta forma. Si pueden ver, la línea aquí representa esta línea plateada. Y la función del diodo, como ya saben, es dejar circular la corriente en una sola dirección. La corriente va de esta forma, en la dirección de la flecha, de ánodo a cátodo. Entonces, como la corriente solo circula en una dirección, es posible rectificar la corriente. Y eso es lo que se busca con los puentes de diodos rectificadores, que es la conexión de diodos de esta manera para poder obtener la rectificación, es decir, pasar de voltaje de corriente alterna a voltaje de corriente continua. ¿Cómo es esto posible? De la siguiente manera. Esta es mi señal de corriente alterna. Tiene parte positiva y negativa. Cuando yo ingreso mi señal de corriente alterna entre estos dos terminales, la parte positiva solo va a poder cruzar en esta dirección, de aquí para acá. De por aquí no, porque por aquí solo podría circular la parte negativa, por la dirección de la flecha, ¿sí ven? Por la línea rayita solo puede entrar la parte negativa, y por la parte del triángulo solo la parte positiva. Entonces por aquí pasaría la parte positiva de la señal, que vendría a ser la parte de arriba, y la parte negativa no ingresaría. De esta manera, entonces, como solo pasaría la parte del flanco positivo, se obtendría esto a la salida: la recolección de todas las partes positivas de nuestra señal. De esta manera se obtiene una rectificación, ya porque de esta forma ya solo tendríamos una señal positiva con respecto a tierra. De esa forma tenemos una rectificación. Aparte de eso, se la debe regular más con capacitores, con reguladores de voltaje, entre otras cosas. Pero por el momento nos interesa solamente entender rectificador o puente de diodos rectificadores para rectificar señal de corriente alterna y pasarla a continua. Ya eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias.